Boa tarde. Voy a presentar una breve exposición. Voy a hablar despacio, no hablo portugués, pero comprendo mucho. Primero quiero agradecer a la comisión organizadora, al profesor Gerson, a Raquel y al profesor André, que me ha ayudado a mejorar mi presentación. Quiero decir que he mudado todo lo que había preparado después de escuchar la mesa anterior. Para su información, en el Perú en estos momentos acabamos de salir de una gran crisis educativa. Hemos tenido 2 meses, hasta 3 meses de huelga de los profesores. En un principio, el movimiento de los profesores era por un aumento de salario. Pero como pasaban los días, después fue el problema del currículo. Y después, finalmente, la evaluación de los profesores para poder obtener un mejor salario. En principio, tengo que decir que el Perú tiene una crisis educativa que recién se está mirando después de unos 10 a 15 años. Creo que sí, puedo mostrar. Para su información, yo voy a hablar un poco de la situación de los estudios en lingüística y de la situación de los estudios en literatura, en bachillerato y maestranza, pero muy rápido. Hasta antes del año 70 tenemos una formación filológica basada en los textos. Y la otra posibilidad era una formación en lingüística hispánica, normativa y orientada hacia Europa. Nosotros somos la reproducción de los movimientos políticos de dominación de los países que controlan el pensamiento y las luchas de Sudamérica. Entonces, pienso que hay una oposición norte-sur en todas partes, en lingüística, en literatura, en las escuelas también. Entonces, después de 1970, donde existe un desarrollo de la lingüística norteamericana, del estructuralismo, el deseo de estudiar lenguas que no estaban en las colonias. En ese momento, la lingüística norteamericana mira hacia el sur, y en el sur estamos nosotros. Entonces, se mantiene lingüística hispánica, pero hay un gran interés por el quechua, que es una lengua indígena muy importante en Sudamérica. Pero también estaban las lenguas amazónicas, que son 10 familias lingüísticas y quizás más de 43 lenguas. Entonces, nuestros egresados de lingüística van a estudiar a Estados Unidos, a las universidades norteamericanas, específicamente Cornell. Regresan a Perú y reproducen en Perú el interés de la lingüística norteamericana. Estudiar ya no lingüística hispánica, sino lenguas indígenas originales de América. El resultado, las personas que estudian lingüística en esta época son formados por profesores que tienen interés en lenguas americanas. Y nosotros, desde 1970, solo hemos cubierto 4 familias lingüísticas y tenemos un déficit de 6 familias lingüísticas. Eso no quiere decir que hemos estudiado completamente una familia lingüística, no. Entonces, nuestros profesores enseñaban las lenguas que ellos habían estudiado para su graduación, es decir, Ashaninka, Arawak
Shipibo, Pano, Eseja, Tacana y Aguajum, Jíbaro. Entonces, solo tenemos 4 lenguas cubiertas más quechua, más español. Esto va a traer un gran problema, porque los nuevos profesores van a enseñar estas lenguas, no otras. No sé si comprenden que continúa la dependencia. Primero el norte quiere estudiar lenguas indígenas, nosotros en la universidad estudiamos lenguas indígenas, los egresados son los nuevos profesores de lingüística y solo enseñan 4. Después del 2000, ustedes dirán, ¿por qué 2000? Tuvimos un golpe militar que cerró la universidad, todas las universidades, especialmente mi universidad. Entonces, nadie estudió lingüística por mucho tiempo. Después del 2000, entonces, tenemos un movimiento renovador que quiere ampliar, aumentar las posibilidades de cobertura de lenguas. Entonces tenemos lingüística hispánica, persiste, continúa, pero tenemos lingüística amerindia, ya no solamente quechua, sino quechua más lenguas amazónicas. Y se crea la especialidad de amerindia. Podían estudiar, ser especialistas en quechua, los egresados se formaban en quechua, en aymara o cualquier lengua amazónica. Esto era muy interesante para la educación. ¿Por qué? Porque recién pensamos en una educación bilingüe. Recién. Algo más que debo decir de esto es que estos lingüistas, vamos a ver qué hacen después. Y surge una tendencia de lingüística general, que es teoría, de discurso, pero un poco en abstracto. Yo creo que sí. Vamos a ver los resultados de esta currícula universitaria. En 2009, una muestra nada más. Tenemos alumnos registrados, matriculados, 259, es mucho. Pero egresados, solo 32. Y titulados con tesis, con una tesina, con una investigación, 10. 2010, egresados, 19. Pero titulados, solo 7. Y ustedes ven las cifras, 10, 7, 6, 8, 2. Este informe recién lo he preparado para esta conferencia, pero hay mucho para describir. Esto quiere decir que los estudiantes que van a lingüística estudian, ingresan a la universidad, pero después pasan a otras facultades. No persisten en lingüística. Y la otra realidad es que no escriben tesis, no escriben disertaciones. Creo que sí. El panorama laboral. Los estudiantes formados en lingüística, ¿en qué trabajan? Ahora, actualmente, corrector de estilo. La mayoría son contratados como correctores de estilo, porque se piensa que la lingüística es la gramática normativa, la corrección. Entonces, si usted es lingüista, usted puede revisar una revista, un periódico. Interesante porque los estudiantes nunca han recibido cursos de gramática normativa. ¿Cómo hacen? Aprenden en su casa. La segunda carrera. Como saben, lenguas indígenas, no perfectamente, porque no han hecho disertaciones, no han hecho investigaciones, no hay pesquisa. Entonces, trabajan como especialistas, asesores, consultores para el gobierno, en ministerios como Educación y Cultura.
Algunos llegan a ser profesores universitarios, es verdad, pero no muchos. Y el resto llegan a ser profesores de aula en educación básica, en secundaria. ¿En qué? Solamente en español. Y algunos no estudiaron lingüística hispánica. Lo que quiero decir es que esa especialización en lingüística hispánica o solo en lingüística amerindia es negativa, porque no tiene una formación humanística. Tenemos muchos especialistas, pero que no pueden conseguir trabajo. Okay, creo que sí. ¿Nada más? Creo que solamente pusimos eso, pero yo tengo algo más de información. Las tesis de posgrado. Soy profesora en el posgrado en lingüística. Y he pedido a los profesores de literatura esta data para esta conferencia. Dice que hay disertaciones, hay tesis de los estudiantes de literatura y vamos a ver cuál es la tendencia. Algo muy importante, especialistas en literatura indígena con una disertación en una tradición oral o un texto en quechua. Tenemos en 2008, 2009, 2, en total 8 disertaciones en literatura indígena. Eso es un logro importante para nosotros, porque llevan 1 o 2 cursos de literatura indígena. ¿Cuál literatura indígena? La literatura que estudió su profesor, no otra. Si no escribe una tesis, si no hace pesquisa, va a repetir la especialidad, la información de su profesor en la universidad. En literatura peruana, que es muy importante, la mayoría, 36 tesis en literatura peruana. Latinoamericana, solo 6. O sea, hay un déficit de información de las otras literaturas de América, es muy importante. Y luego ponen otros. ¿Qué cosas son otros? Otros es cualquier cosa, o sea, sátira en la prensa, análisis del discurso, algo que es muy especializado o que no tiene lugar en ninguna parte. Bien. ¿Puedo pasar? Tenemos maestrado desde 2008, es nuevo. Entonces tenemos las tendencias ya en la maestría. Mi hipótesis, que no está escrita ya, es que nosotros cometimos en pasado, pretérito, cometimos muchos errores en la carrera del bachillerato. Entonces, el posgrado es para solucionar los errores que cometimos en el bachillerato. Tenemos que en literatura indígena hacen una tesis de maestrado 7 personas y en literatura peruana 32. Se mantiene la vigencia de la literatura nacional del país. Literatura latinoamericana, nada, 0. Eso habla de una necesidad de cambio curricular. Hay algo que no funciona. Hay literatura portuguesa o literatura brasilera. Sí, había. ¿Por qué? Porque no teníamos profesores de habla nativa portuguesa. Los brasileños nunca iban a Perú. Entonces, quien enseñaba lengua y literatura brasileña era el agregado cultural de la embajada. Esa era la única persona que podía enseñar. Nuevamente otros, una tesis en Kafka y una tesis en análisis del discurso, 2. Esto evidencia que tenemos una
pobre capacidad de motivar a los estudiantes en aspectos teóricos de la literatura per se o de la lingüística per se. Voy a terminar con lo del doctorado. Ya, doctorado. Literatura indígena 3, peruana 16, latinoamericana nada. En doctorado nada. Eso, en este diagnóstico rápido y breve, la conclusión es que necesitamos incentivar las otras literaturas. La literatura nacional es la literatura de confort, del espacio seguro. Y los estudiantes leen mucha literatura, pero en el momento de seleccionar el tema de la disertación, no se arriesgan. Okay. En total, felizmente, de 2008 ahora, tenemos 19 tesis en doctorado. Creo que hay uno más de lingüística. Especialidades en la maestría. Hay en literatura, esto es muy importante. Maestría en lengua y literatura. Lingüística está totalmente aislada, sozinha. Y literatura también. Son dos lenguajes diferentes. No conversan, no conversan. Uy, perdón. Y una nueva maestría muy popular, más antes creo, o la siguiente. Bueno, quería decir que hay una nueva maestría que tiene mucho éxito. Escritura creativa. Allí sí tenemos de la tercera edad, jóvenes, de toda clase va a lo que es el creative writing en Estados Unidos, pero para todo el mundo. Y en doctorado tenemos una nueva especialidad. Ya no literatura peruana, sino literatura peruana y latinoamericana. Así tienen que leer todos los textos canónicos y no canónicos de la literatura latinoamericana, porque si no, no podemos seguir con tesis 0. Creo que eso es todo. Creo que ya pasamos esto. No, estoy en literatura, disculpe. En literatura, empieza en 2007, tenemos lengua y literatura. ¿Qué cosa fue eso? Hay estudiantes que han estudiado literatura o lingüística que no se sienten cómodos en lingüística o cómodos en literatura. Entonces, esta maestría es la opción de conseguir trabajo también, porque si ustedes tienen una maestría en lengua y literatura, puede enseñar español, pero también puede enseñar literatura. Y finalmente, mire cuántos egresados en escritura creativa, 18. Yo creo que eso es un logro. Solamente quiero culminar esta breve presentación. Resulta breve, pero los datos me han tomado mucho tiempo. Pienso que todavía no hemos llegado al objetivo de una educación intercultural. No salimos de nuestro espacio de confort. Sin embargo, siendo el inglés una lengua que se estudia en la secundaria, este gobierno ha decretado que el inglés debe ser estudiado también en la primaria. El problema es la educación bilingüe. Los profesores indígenas que están enseñando la lengua indígena y como segunda lengua el español, ahora tienen que aprender inglés. Y los profesores bilingües no son bilingües coordinados, lengua nativa español, tienen problemas con el español. Entonces vamos a ver que va a haber un serio problema para toda la educación bilingüe.
en teoría, la educación bilingüe para poblaciones indígenas existe, pero en la práctica, obligando a que estudien inglés desde la primaria, un padre de familia va a decir, yo prefiero que mi hijo estudie inglés y no su lengua indígena. A haber una pelea y un sistema de valores que va a colapsar una educación. Mucha suerte para todos.